29 de julio vamos a hacer la clase de segmentación en computación gráfica, ¿vale? Yo les tengo preparada una presentación en donde vamos a ver todo lo que es segmentación de imágenes para preprocesado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que es el proceso de dividir una imagen digital en varias partes, ¿ya? O grupos de píxeles. El objetivo de la segmentación es simplificar o cambiar la representación de una imagen en otras más significativas y más fácil de analizar. Lo que hemos hecho siempre al respecto, tanto con la morfología, tanto en escala de grises como en RGB. La segmentación se usa para localizar objetos como para encontrar los límites de esto dentro de una imagen y lo más preciso y respecto al proceso de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen y de forma que los píxeles se puedan que puedan compartir mismas características o mismas etiquetas. También teniendo ciertas características visuales similares. ¿Ya? En pocas palabras, tomamos la imagen y la segmentamos no precisamente como en cuadrados, sino que solamente respecto a un objeto o a un objetivo característica principal que nosotros queramos. Según la referencia que voy a ir más adelante, vamos a ver que existen tipos de segmentación supervisado y no supervisado. En este caso vamos a trabajar directamente con el Active Contour Method, que en otras palabras es contornos activos, método de contornos activos, ¿vale? Y el modelo activo contornos supervisado está basado en Python. Tenemos scikit-image, en donde está directamente ¿cómo se llama? Active Contour Model, que incluso tenemos el enlace, que se lo voy a subir adelante todo el contenido de esta clase al LMS. Y por MATLAB tenemos directamente la función Active Contour, ¿vale? Hay que hacer un apartado de respecto de scikit-image. Así como existe scikit-learn, scikit-image trabaja directamente con el procesador de imágenes, pero en Python, ¿vale? Por eso mismo, el método de instalación está ahí, en el primer enlace, que ahí lo vamos a ver. Si es que están por Windows, lo más fácil es pip install scikit-image, ¿vale? Requiere arriba de Python 3.5, NumPy 1.11, nosotros actualmente creo que está al lado, y Cython 0.23 hacia arriba. ¿Ya? Esta biblioteca, aparte de hacer este tipo de filtros, también tiene la morfología. O sea, estamos hablando de dilatación, erosión, clausura y apertura. ¿Ya? Esta es bastante más avanzada respecto a la OpenCV. Estuve buscando bastante. Y esta está recién como antes de la primera versión estable, porque estamos en la 0.17, pero está bastante buena respecto a cómo se aplican los conceptos, los filtros. Es más, si uno va a carle.com, que es una página donde están alta cantidad de datos y se trabaja con alta cantidad de información, ya sean imágenes o directamente una base de datos con atributos, es bastante usada, sobre todo a nivel de lógica. ¿Ya? Aquí tenemos la referencia. La primera que tenemos es cómo se trabaja directamente con scikit-image. La segunda es directamente la función que estamos a ocupar, que es el modelo de contornos activos. Y por último tenemos la función endMATLAB respecto a la misma función que estamos viendo, que es contorno activo. ¿Ya? Ahora, primero la vamos a ver en MATLAB. En MATLAB se tiene un script en donde tenemos que limpiamos, eso sí, voy a cambiar de carpeta, discúlpeme. Ya, ahí.
tenemos al principio más que una descarga de una imagen, es cargar una imagen directamente de MATLAB, pasarla directamente de MAT a escala grise, y luego mostramos la figura y hacemos estos tres poly, o ROI poly. ¿Qué son estos ROI poly? Son segmentaciones que uno puede crear directamente en las vistas de MATLAB, ¿ya? Luego, estas tres segmentaciones, o en otras palabras, figuras, pasan a ser máscaras, ¿ya? Y esta máscara, respecto a nuestra función ActiveCounter, o contornos activos, la tomo directamente con la imagen y los polígonos que nosotros hicimos de segmentación. Teniendo eso, sale una figura, o en otras palabras, el contorno específico que se hizo en la gráfica, ¿ya? Vamos a mostrar aquí en la figura 1 que tengo una cruz en vez del puntero y puedo crear segmentación. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a segmentar esa figura. Y le voy a aplicar el crear máscara. Como en el código hay 3 ROI poly, tengo que crear 3 segmentaciones. Acá, por ejemplo, voy a crear otra. Y vamos a crear la máscara. Y por último vamos a crear la de la esquina. A ver qué muestra. Y vamos a crear la máscara. Vamos a la salida. Y como ven, tomó la segmentación, como los polígonos se topaban, tomaba todo lo que era contorno, por así decirlo, de expresión, ¿ya? Que en pocas palabras, aquí tenemos arribita la parte de más superior, corresponde a ese hueso que estaba al centro. La parte de abajo sí toma un hexágono, pero con parte de tejido, porque se me olvidó explicar que esta imagen es respecto a una rodilla, ¿ya? Y justamente es el hueso que viene desde arriba, desde el fémur, y el otro que va hacia la tibia. Y un huesito que va por fuera, que es el que recubre a la misma rodilla, a la articulación, ¿ya? Que está acá. Eso era la figura, ¿ya? Donde tenemos el hueso principal, la articulación, el huesito que está por fuera, y abajo viene hacia la tibia, ¿ya? Y atrás hay músculo, y por delante un poco, ¿ya? Como se ve, no es exactamente limpia la segmentación, pero si nosotros tomamos distintos polígonos, podría mejorar o empeorar dicha segmentación, ¿ya? Eh, Vamos a recompilarlo, vamos a generar otros polígonos, vamos a generar, por ejemplo, este polígono. No sé, junto. Ahí, 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 ahí y ahí. Creo la máscara. De nuevo. Al borrar una máscara, ocurre que se guarda una máscara nula. Por ejemplo, yo voy a cortar ahí. O sea, dentro del hueso que supuestamente estoy creando. Creamos la máscara. Luego, por ejemplo, voy a tomar este cuadrado, directamente un cuadrado. Vamos a crear la máscara. Y, por ejemplo, voy a tomar este contorno de músculo. Crear máscara. Ahora, respecto a esa segmentación, tenemos este resultado.
Como ven, abajo sí se ve exactamente, o se ve en gran parte, el hexágono de hueso, el músculo, y también el hueso principal es bastante mejor definido que el anterior. ¿Ya? Y así podemos seguir haciendo ejemplos de cómo hacer la segmentación. ¿Ya? Por el otro lado, por el lado de Python, es un poquito más, por así decirlo, más estándar la forma de hacer las cosas, pero directamente en código. ¿Ya? Esto es parte de lo que podríamos llamar el código que muestra scikit-image, donde tenemos que llamar a NumPy, a plot o matplotlib, a la biblioteca como tal, al filtro, porque aquí necesita un filtro para tomar en cuenta de cómo va a ser la segmentación, y además la activación de contornos, ¿vale? En este caso, se tomó directamente de scikit-image una figura o una imagen donde hay monedas, ¿vale? Incluso esto, si ustedes van a buscarlo directamente a la biblioteca, si nosotros vamos acá a el navegador, ¿no? Es exactamente la misma función, scikit-image. Tenemos un montón de figuras, pero en este caso era la de coin, que está acá abajo. ¿Ya? Y como aquí dice, lo que retorna es una imagen con monedas, ¿ya? Y que con un fondo negro. Por ejemplo, aquí está el uso. Esta es la imagen original, ¿vale? Esa es la imagen original donde hay un montón de monedas de distintas formas, pero con un fondo negro, ¿ya? Incluso aquí lo hace con un proceso de dilatación y la imagen dilatada. Es más, creo que por aquí está. Ahí está. ¿Cómo se muestra la dilatada? O cómo se hace la dilatada. Aquí está el código incluso de cómo hacer la dilatación de una imagen o la erosión de una imagen, como dije anteriormente. ¿Ya? Aquí tenemos la imagen como tal. Y esa imagen yo lo que voy a hacer es segmentar en particular por píxeles. Yo elegí un punto y un círculo. ¿Ya? Porque era mucho más sencillo porque estaba directamente en el código del manual o el manual de uso que tiene esa image. ¿Vale? Por esa razón, traigo la imagen de monedas, traigo la imagen de monedas, la paso a una escala de grises, de RGB a gris, hago un radio, o sea, hago un círculo, pero con un radio de 30 píxeles. Además, un punto en particular que por X se mueve en 210 y en Y se mueve en 190. Entonces estoy apuntando directamente el centro en el 210,190 y de ahí ahora formo un círculo para hacer la segmentación, así como en MATLAB hacia los polígonos. En este caso hice un círculo, sí, un círculo en donde adentro se puede generar una segmentación. ¿Ya? Aquí se hace de alguna forma cómo se aplica el círculo, porque no es exactamente con este NP Linspace, lo que se hace es formar una lista de puntos, y esos puntos lo que se hace es que con el radio punto el seno o el coseno genero todos los puntos en X y todos los puntos en Y. Entonces, si yo hago los pares entre X y Y, tengo todos los puntitos en el círculo. ¿Ya? Y por último, haciendo el traspuesto de esto, porque como la imagen trabaja como al revés, es necesario hacer la traspuesta de la combinación de cada uno de los píxeles que se generan respecto a estas tres líneas de acá, que es la 13, la 14, la 15 y la 16. Por último, por medio de la función como tal de contornos activos, pasamos un filtro gaussiano con el área que nosotros habíamos definido anteriormente, que era el círculo,
y una serie de componentes que la misma página dice que esto es lo más óptimo para hacer la primera prueba en particular. ¿Ya? Se aplica el filtro, y luego de esto se va directamente a una imagen o a un plot. En Python, si ustedes han utilizado los plots, más que el Image Show, que es de OpenCV, se darán cuenta que es para muestras de tablas. En este caso se va a utilizar como una imagen, ¿ya? Y aquí se van a agregar dos contenidos. El primer contenido va a ser la imagen, pero el segundo contenido corresponde al área en donde se hizo la segmentación y la segmentación como tal. Por eso dice área de un punto definido y después snake o la segmentación como tal de donde se va a definir. Y acá en las palabras ese menos R y menos B corresponden a los colores, al rojo y directamente a un blue o a un azul. Se genera la imagen, se asignan todos los axis y todo lo particular para que una imagen esté dentro de un plot o de una gráfica, y después se muestra. ¿Ya? Lo vamos a compilar. Esta es una segmentación. Ah, no, me equivoqué. Sé que lo están viendo, pero denme un momento, lo voy a cambiar al tiro a la vista de la segmentación. Como ven, aquí, exactamente en este caso, yo lo que hice fue hacer el centro directamente a una moneda. Y la línea roja corresponde a dónde voy a hacer la segmentación. Y luego el azul corresponde a lo que se segmentó. Y si vemos acá, lo que se segmentó como tal fue la moneda, pero con un píxel de fuera. ¿Y por qué un píxel de afuera? Porque era del mismo valor o del mismo color del blanco que estaba en la otra moneda. Y respecto al círculo, justamente es más cercano la línea del círculo a la moneda exterior que la moneda interior. Por eso también se tomó en cuenta el valor de fuera. ¿Ya? Si nosotros nos vamos al caso directamente de la página de Scikit Image, que lo tengo por acá, sí, lo tengo aquí mismo. Aquí explican de dónde salió, incluso el documento investigativo, de dónde salió esta forma de hacer o implementar. Lo que tiene, más o menos los mismos parámetros que estaban en el código que ustedes vieron, más o menos, porque por ejemplo aquí asignaron directamente 100 y 200 como un valor XY y 100 como un radio. Luego se aplicó lo mismo, exactamente igual. Y como ven, aquí se utilizó la imagen de un astronauta, creo que la primera imagen de un astronauta, y recuerdo que este contorno, al igual que el caso anterior, es donde se va a segmentar, y la línea azul es lo que se segmentó. Y como ven, en este caso, lo que segmentó fue totalmente la cara. Esto sí, esto fue de manera, ¿cómo es esto? Intencional de que lo que estaba marcando en particular era la cara. ¿Ya? Ah, se me cambió. Ahí está. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta el momento? Igual, por ejemplo, aquí hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que se hizo acá, en este caso particular que hacen respecto a una línea, ven donde, por así decirlo, se puede en realidad cortar la imagen. Detrás de esa imagen, si ven
ahí no hay una diferenciación o una región exactamente en donde quiera cortar o quiera segmentar. Sí que en otras palabras, cómo dejar liberado la parte de arriba de la imagen respecto a la que está debajo de la imagen. Entonces, esa forma de cómo segmentar, lo que hace es que toma la línea principal y ve dónde puede estar la región en donde no exista algún obstáculo. Por eso, si se alcanza a ver, hay, por ejemplo, ahí creo que es una D, si no me equivoco, y justamente salta por el lado de la D, por el lado blanco. Igual, entre punto entre raya y raya de la imagen de atrás, va haciendo como una línea, pero no exactamente la misma roja. Y por eso genera una segmentación, por así decirlo, global de toda la imagen. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Preguntas, dudas, consultas, tanto de esto o como de lo que vimos el día lunes? ¿De qué? ¿De la segmentación? Ignacio, ¿de la segmentación? O sea, ya, vale. Miren, es un filtro. Primero que todo, es un filtro. Como os dije en la definición, es un filtro. Lo que hace es segmentar en un lugar el que tú elijas del documento. Estamos hablando del de morfología. De morfología RGB. O estamos hablando del documento que está ahí en la imagen. Ah, ya vale. El de la imagen. Ya, vamos a ver. Déjame ver si lo tengo por aquí para mostrarlo en pantalla. Y vamos a ir directamente a las dudas. No, clases 2020, gráfica. Y aquí, ¿dónde lo tengo? No, este es el anterior. No lo habría dejado acá. Carga. No, no está acá. ¿Dónde lo habría dejado? A ver, vemos un momento. Clase, sección, material, desafío, función. Aquí está. Ah, estaba aquí, pero era González. Y lo vamos a hacer a clases 2020. Ya, al tiro y lo voy a abrir por Chrome para que se vea todo definido. Vamos acá, vamos a mostrar el Chrome. Aquí tenemos una imagen, la imagen como tal, y en la página 2 recién empieza a explicar más o menos el criterio. ¿Ya? El criterio de geometría establece tres, en este caso se establecen tres. El método tradicional, que es respecto al 000, porque estamos en una escala de RGB. Luego de la escala RGB, se habla de la proyección ortogonal a la diagonal, que esta diagonal corresponde a la escala de grises. Y luego
En el caso 3, es la distancia entre el píxel y, y el punto de interés, que sería el caso del gráfico. ¿Ya? En otras palabras, tenemos dos puntos que pueden ser máximos respecto al primer criterio, que era la distancia que está al punto al 0,00. Luego, el criterio de el punto a la diagonal en 3D, que sería la línea azul. Y luego, si es que aún así existen más de un máximo de los puntos que están en disputa respecto al punto original o al punto centro de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra ventanilla o nuestra región. Por ejemplo, me refiero de el elemento estructurante. Si tenemos el 9 por 9, o sea, de 3 por 3, el elemento del centro, que sería la posición 2 2, ¿sí? O la 1 1, que sería la del centro, correspondería a nuestro punto de interés. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntalo. Eso del punto de interés pero no es la distancia, bueno, no sé si entendí lo que quisiste decir, pero no es la distancia del color como tal, el píxel que está, sí, porque está en el elemento estructurante, pero con la distancia que tiene con el píxel que se quiere cambiar. Es que según Ah, lo que sí, sí. entendí, no sé si quisiste decir que dentro del mismo elemento estructurante la distancia que tienen, pero Ah, sí. yo entendí que es No, el color, o la distancia que tienen los sí, sí. colores. Miren, déjenme explicarlo. Voy a abrir un Paint para que se entienda. te ayudo un poquito, Juan? Sí, dígame. Bueno, el artículo, básicamente, no sé si puede achicar un poquitito el artículo para verlo completo. Mira, si tú te fijas, vamos arriba. La primera parte, lo único que explico, más arriba, más arriba. En la primera parte, lo único que explico es que cada uno de esos colores podría ser visto en un espacio tridimensional que es el RGIB, que cada uno de los vectores linealmente independientes corresponde a su componente rojo, su componente verde y componente azul. Sería como X, Y Z en la tridimensión. Ya, entonces cada punto va a estar ubicado en el espacio respecto a los valores R, G y B que va a tener, que podría ser de 0 a 1 o de 0 a 255. Ya, entonces ahí lo vemos como que espacialmente ellos se ubican en una parte del espacio. Y si uno quiere tener una métrica, por ejemplo, la medición desde el punto 000, que sería la esquina inferior donde todos los puntos son negros, a su posición espacial, ahí ya tenemos una posible métrica, que sería la norma euclidiana, por ejemplo, por saber qué distancia estoy desde el centro del eje de coordenadas. Ya, si vamos a la siguiente, vamos al punto A. ¿El punto A? Sí, claro, el primer criterio, vamos más abajo, más abajo. Ya, ahí el punto B habla de la proyección, el B un poquitito más arriba. El punto B habla de la proyección ortogonal a la diagonal del canal RGB. Lo que pasa es que cuando uno habla de distancia euclidiana, uno podría tener la misma distancia euclidiana, pero si yo estoy cerca de un eje coordenado, a lo mejor, imagínate, soy un valor muy cercano al rojo y nada de verde y nada de azul, y otro que es muy color plomizo, por así decirlo, que está muy cerca a la diagonal principal, yo voy a tener la sensación de que el color rojizo, que no tiene ni verde ni azul, va a ser un poco más oscuro que el que está en color plomizo. Entonces, ¿cómo puedo verificar eso? Si hago una proyección a la diagonal principal. Y en la proyección, el que está más cerca, aunque tenga exactamente la misma norma,
en la distancia euclidiana, va a tener una proyección que va a ser mucho más elevada que el que está más alejado de la diagonal principal, cuando tienen la misma norma. Entonces, ese sería el segundo criterio para desempatar, porque tienen la misma norma euclidiana, por lo tanto, ¿cómo podré decir cuál es mayor que otro si tienen la misma? O cuál es menor si tienen la misma. Entonces tengo un empate. Entonces la forma de desempatarlo sería a partir de la proyección a la diagonal principal. Ahí podría tener una diferencia. Profe, ¿Ya? una pequeña pregunta. ¿A Dígame. qué se refiere usted con la diagonal principal? La línea que va desde el 000 al 255, 255, 255 y que cruza todo el espacio. Por ejemplo, si tú tienes una pieza y tú te paras en una esquina en el suelo, por ejemplo, imagínate, te voy a mostrar esta habitación que estoy justo en la habitación del bebé. A ver. Profe, algo así. Exacto, exacto. Ah, siempre es a la misma línea principal. Yo Exacto, pensaba que había que sacar una línea tomando en cuenta los candidatos, y ahí está con problemas. Pues no tenía Entonces, idea cómo podría ser algo así. desde esa punta voy a cruzar todo el espacio de la habitación y voy a ir a la otra punta ahí arriba. Entonces, ahí arriba estaría el blanco absoluto, que es el 255, 255, 255. Y en el suelo estaría el 000, que sería el negro absoluto. ¿Ya? Entonces, en cualquier parte del espacio yo puedo hacer una proyección a esa línea. ¿Ya? Y eso es álgebra lineal nomás. Sí, sí. Muchas ¿Ya? gracias, profe. Ese sería el segundo criterio para desempatar. Tercer criterio, imaginemos que están los dos equidistantes de la proyección ortogonal, por lo tanto daría la misma proyección ortogonal. Pero yo quiero decidir contra un punto de interés, y mi punto de interés a lo mejor tiene una distancia mucho menor a un punto que al otro. ¿Ah? Entonces voy a ver el valor que yo quiero reemplazar con los dos candidatos y voy a ver cuál está más cercano a mi valor. Y eso lo puedo calcular con distancia euclidiana nomás. La norma de la diferencia entre los vectores que tengo, donde estoy ubicado espacialmente. Y ahí podría obtener un valor de desempate. ¿Se fijan? Ese sería el tercer criterio. O sea, si tengo dos candidatos que están equidistantes, pero yo soy un color que está más tirado al azul, por ejemplo, ¿ya? Y uno de los candidatos es más cercano al azul y tiene la misma proyección, no voy a elegir a otro que esté más tirado al verde o al azul, pues supone que va a reemplazar a alguno que se parezca más a mí. Ese sería el tercer criterio, ¿ok? ¿Ahí se entiende? Sí, se entiende. Y el resto, porque veo que en el chat ponían que no entendían nada, entonces cuando uno pregunta, no pregunta. Veamos el chat. Alguien está preguntando, ¿no? Porque como estoy en el celular no puedo ver el chat. Uno que dice del primer día de clase, no, del documento no entendí nada. Y eso nomás, no han preguntado más. Ya, ok. Vale, Javier. Ahí dice Javier que sí entendió. Y después los otros criterios ya vienen con respecto a un orden lexicográfico. O sea, primer orden lexicográfico. Yo veo mi propio punto el cual quiero reemplazar. Y veo, tengo alguno de los valores que sea predominante respecto a los otros, o sea, o mi rojo, o mi verde, o mi azul es predominante respecto al otro. Si es así y tengo candidatos empatados, entonces voy a elegir aquel con orden lexicográfico que tenga el mayor valor igual que mí, que el que va a ser reemplazado. ¿Me entienden? O sea, le doy importancia y ordeno orden lexicográficamente los R, G y B con respecto al propio píxel de interés. Los píxeles candidatos, voy a elegir aquel que tenga el mismo orden, o por lo menos es el primer valor de más interés mayor. Por ejemplo, Sí, profe, si yo tengo por así decirlo, en mi región tengo puros colores azules y el centro tengo un color casi blanco. Yo ¿ya? tomo un color parecido al blanco o cercano al blanco, más cercano al blanco que hacia los que están por fuera.
Tendría que ver en mi blanco, ¿cuál es más predominante? ¿El rojo, el verde o el azul? Ya, Si es el rojo, de los candidatos que están empatados, voy a elegir aquel que tenga el rojo más grande. vale. Si siguen empatados con el rojo, voy a ir al segundo. El verde, por ejemplo, si el verde segundo mío es el más grande, voy a ir a ver quién es el que tiene el verde más grande de los dos que me habían empatado. O de los N que habían empatado. Y alguien tiene que diferenciarse. Y ahí ya tendría un criterio para hacer una diferenciación también. Si no logro desempatar, si no logro desempatarlo de esa forma, entonces ya podría pasar a 8 modelos de color y hacer un orden lexicográfico por algún criterio que uno quiera poner. La luminancia, la saturación, la intensidad, que eso se puede hacer con transformación del modelo HCI, HCB, HCL, HLS, el HCB, el loop, el lab. ¿Me entienden? Habría un montón de modelos de color que podríamos utilizar y ahí ya lo dejamos fijo. Y ese sería el último criterio lexicográfico. Ese criterio lexicográfico de cambiar otro modelo de color, no, ese sí que no lo entendí. Es que ahí, por ejemplo, imaginemos que yo quiero tomar el modelo de color HCI. Ya. ¿Ya? Entonces, cada color va a tener una representación distinta en el HCI. Y ahí yo voy a tener que definir cuál va a ser más importante, el H, el S o el I. Y ahí ya es un criterio que uno va a tener que plasmar y fijar nomás. ¿Puede ser a criterio de cada uno nomás? Pero es que por eso les decía que cada trabajo va a ser distinto. Porque ahí cada uno va a elegir un modelo de color y va a elegir un criterio distinto. Y ahí yo les mostré algunos ejemplos de cómo si yo elegí el HCI, se diferenciaban los resultados si yo ponía el LAB, por ejemplo, y tomaba la luminancia. Pero eso no significa que esté mal, sino que es un criterio que uno fija nada más. Profe, última pregunta respecto a esto, que tengo yo por lo menos. El tema es sobre el primer criterio lexicográfico. Ya, ese es, uno mira el píxel que uno quiere reemplazar, ¿cierto? Y ve Ajá. cuál de los tres canales tiene el número más grande, ¿cierto? O Sí, más chico dependiendo si es un mínimo. sea un mínimo o un máximo, claro. Ya, entonces, por ejemplo, si estamos viendo el máximo, ver cuál de los tres canales es el que tiene el numerito más grande. Y respecto a eso, si tiene el número, si por ejemplo, si tiene el R más grande, se ve cuál de los candidatos tiene el R más grande. Y eso se escoge, ¿cierto? ¿O no era eso? Eso fue lo que No, entendí. eso nada más que era para darle un orden. No importa si estás buscando el máximo o el mínimo. Para ti, el orden es el tuyo el que influye. Yo voy a elegir el mío más grande, no importa si va a ser un máximo o un mínimo. Si estoy buscando el mínimo, voy a buscar el mínimo que sea el más grande, pero igual va a ser el más parecido a mí. A eso me refiero. Ya. O sea, en caso de que sea mínimo, sería el que es más grande. No, po, sería siempre el más grande, po, ¿no? Claro, no, si el criterio es para ver quién se parece más con Sí, respecto a... claro, verdad. En ese caso sería siempre el más grande. Claro, Ya, Sí. claro. ya, ya. Pero tú vas a buscar la mínima de proyección ortogonal, la mínima distancia euclidiana, vas a buscar otras cosas al principio, que va a ser el mínimo. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Este es el único donde se podría decir que se hacen los dos para tanto mínimo máximo. Porque al final estamos buscando el color más similar, ¿cierto? Exacto, Ya. exacto. Pero Listo, tú ya profe, gracias. tienes los candidatos que son las mínimas distancias euclidianas o las mínimas proyecciones, que ya sabes ya que son los mínimos, entonces ya está haciendo una erosión. Gonzalo Díaz, en términos prácticos, ¿eso para qué serviría? ¿A qué se refiere? No, es que no sé en qué momento preguntó eso. Mm, Luego, probablemente fue cuando estábamos hablando del cambio de RGB a otra escala. ¿Aló? ¿A otro modelo Era de color? la primera parte que explicó, profe. ¿Cuál? ¿Aló? Sí, el del lexicográfico. Es que ya, de tanto que habló, como que ya se me olvidó lo que Sí, es era que la primera parte. recuerda que hablamos de los tres criterios antes de aplicar el lexicográfico o los criterios de lexicografía. Y ahí se definieron en la primera parte tres criterios y en la segunda parte dos criterios.
¿En qué parte ¿Ya? te acordáis más? ¿O O qué sea, es que me estás- acuerdo que habláis del tema de los puntos, que, por ejemplo, buscaba el más cercano, pero no allá, así como que no sé, ¿para qué haces eso? De buscar como el punto más cercano. el punto más cercano? La imagen que mostráis en el PDF, es que te salían 3 puntos y tú decías que te ibais como al más cercano, pero así como no sé en qué sentido, ¿para Ese- qué sirve eso? Sí, Ah, ya, ¿Qué? mira, lo que pasa es que imagínate que tengo la misma distancia euclidiana, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿ya? Sí, Tenemos la misma proyección ortogonal también a la diagonal principal. Entonces, esos son ahí hay un ejemplo donde hay dos candidatos que se van a elegir con respecto a un punto de interés. ¿Pueden mostrar la imagen? Ah, no, ese es el tercer caso. Mira el anterior, que cuando estamos hablando del otro gráfico que está al ladito. Ese. Fíjate que PE1 y PE2, PT1, PTE1 y PTE2 tienen la misma distancia euclidiana con respecto al centro, o sea, los vectores verdes. Tienen la misma norma. Por otra parte, si hago la proyección ortogonal, la diagonal principal, que es la línea que está al centro, que cruza, exacto esa, es exactamente la misma. Y yo tengo que elegir el punto PT, lo voy a reemplazar con PTE1 o con PTE2. Tienen pero la esos misma, puntos que se reemplaza, profe, ¿son colores? son Que colores, usted pues eso ya, está representando en la bidimensión, porque no tenía cómo hacer una sí, tridimensión ahí en el papel. ok. Entonces, como están empatados, voy a medir el PT, ¿está más cercano a PT1 o a PT2? Está más cercano a PT1, por lo tanto Sí, PT1 es más parecido en color al punto de interés que PT2. eso es como para hacerle una mejor definición a la imagen. No, es para elegir, realizar una operación morfológica de Mm, máximo mínimo. ya, ya. Es que las operaciones morfológicas después se pueden aplicar a muchas cosas. Eso es lo que quiero que tengan claro. Las operaciones morfológicas, si yo saco el punto de interés fuera por ejemplo, del elemento estructurante, la imagen hago una traslación de ella. Entonces Ya. podemos hacer traslaciones, podemos hacer rotaciones de la imagen, podemos hacer escalamiento, podemos hacer un montón de cosas. Todo lo que se puede hacer geométricamente con ecuaciones lo podemos hacer de una manera muy rápida y sencilla con la parte morfológica. Es que todavía no vemos la aplicación, ¿ya? No, Estoy en ya. este punto Sí, centrado en que entiendan bien la morfología. Y la morfología en color es un asunto que todavía no está solucionado. Hasta el día de hoy no existe un modelo morfológico matemático que dé un criterio de desempate cuando existen estas situaciones donde los colores son iguales en cualquier tipo de forma que tú lo veas. ¿Ah? Existen empates por todos lados. Entonces yo propuse una forma distinta a todo lo que existía en el estado del arte en esa época. ya. ¿Ya? Y esta Sí, es que forma, igual como que ayudaría, yo creo, un poco para entender así como una leve como, ¿cómo decirlo? Aplicación, como para uno ir imaginándose, porque tanta, de repente, que nombre, que fórmula, como que igual como que no sí, se mira, logra entender mucho. hoy día van a ver, yo le hice a Juan, que hoy día le mostraron una aplicación de segmentación, ¿ya? Sí, Sí, Entonces, la segmentación, si estamos en escala de grises, tenemos una forma de calcular inmediatamente, por ejemplo, los contornos, que sería con las derivadas, ¿verdad? Contornos activos. Ahora, con morfología matemática sería hacer tan solo una dilatación y le resto la imagen original y quedan al tiro los sí, contornos. sí. Ahora, si esta imagen es en color, ¿cómo lo haces? Ahí, para eso está Eh, esto. Ok. Entonces, la morfología en color te ayudaría al tiro a obtener los contornos en color. Ah, Y ya. podríamos hacer ahora una segmentación en color más Sí, sí, no, rápidamente. que al principio como que tanto que nombre y cosas como que igual me tenía medio enredado, pero así ya como llevándolo a un caso más Claro, es particular, que como que uno lo logra asimilar mejor. exacto, ahora que ya tenemos la teoría y tenemos todo, podemos ver las aplicaciones. Pues Sí, eso es al final, ¿entiendes? Y esto se puede aplicar en el área de imágenes multiespectrales. Por ejemplo, imagínate
las imágenes satelitales que no tienen tan solo 3 canales, no son RGB. Ahí tienes desde el infrarrojo hasta la ultravioleta y tienes todo un montón de canales. Y toda la información podría ser utilizada. Entonces ya no tendría una tridimensión, tendría una multidimensión. Y podríamos hacer morfología multidimensional, aplicando los mismos criterios. El único sí que no podríamos aplicar serían los lexicográficos. ¿Por qué? Porque ahí no existen transformaciones de modelo de color. HCB, HCI, LA, LB, no existen. Ahí tenemos que trabajar geométricamente nomás. Por eso yo propuse este método geométrico, para que pudiera ser proyectado a cualquier dimensión. Ya. Y las proyecciones Eso- ortogonales y las distancias euclidianas son en cualquier dimensión, se pueden calcular. Sí, no sé si era como mi duda, que estaba medio perdido. Te agradezco que me Gracias. hagas esta pregunta. Es muy bueno que tú estés proyectándote para allá, porque básicamente ustedes van a hacer una tesis y van a querer aplicar los conocimientos de ingeniería que tienen. Y esa es la idea, que en estos cursos Ya. finales a ustedes les den luces que podrían, esto lo podría aplicar. Estas son operaciones muy rápidas, por lo tanto, imagínate, si yo quiero determinar las áreas de regiones donde finaliza en una carretera, esto podríamos instalarlo en un vehículo. Con un tesista hace unos años atrás hicimos con la morfología matemática, ¿cuánto se llama? Interpolación. ¿Qué quiere decir? Que entre dos formas yo encontraba la forma intermedia, cómo se va transformando un cuadrado a un círculo, por ejemplo. Y pasábamos el cuadrado del círculo y con puras operaciones morfológicas íbamos calculando las operaciones intermedias. Y podíamos hacer una escena completa de transformación de cuadrado a círculo como un video. Entonces yo les decía, si esto pudiera hacerse un chip interpolador que lo pusiéramos en el televisor, lo que podríamos hacer es disminuir la carga de transferencia de datos por Internet de manera impresionante en el mundo, porque haríamos operaciones matemáticas en el televisor. Entonces ahí tenemos una aplicación directa para reducir el costo de estar enviando tanta información por la red. ¿Me entiendes? Las aplicaciones van, pero infinitas. Podríamos tener infinitas aplicaciones, porque hay muchos problemas y podemos cada vez teniendo problemas dar más soluciones. Ya, esa es mi idea. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Los dejo, tranquilos. Profe, yo tenía una duda ahí en la figura 3. ¿Me escucho, no? ¿Aló? Sí, la figura 3. Sí, sí. Que si puede existir ahí que haya un empate igualmente. En realidad ahí ya no podría haber empate porque en la figura 3 el punto de interés ya está más cercano a uno de los dos puntos empatados. Por lo tanto, ya con ese criterio podría sacar un desempate. En la figura 4 tengo el problema grave. Es que están todos Eso, claro. Esa en pregunta. ese punto equidistante. Pero ahí me serviría el orden lexicográfico el siguiente. El siguiente que sería de saber si alguno de mis canales tiene un valor mayor de importancia, entonces voy a elegir aquel canal que tenga un valor mayor de importancia. Ya. Prioridad respecto al algoritmo. Ahora, si son todos equidistantes, porque son todos el mismo valor, el mismo y cosas así, entonces ahí tenemos que utilizar otro criterio que ya sería transformar a otro modelo de color nuevo. Ahora sé que alguien por ahí propuso utilizar unas ecuaciones del área de la mecánica y ahí tuvieron otros criterios, pero no me he metido más para allá, porque este trabajo lo dejé hasta ahí, después me fui al doctorado, estuve haciendo otras actividades, aunque sí la morfología matemática la apliqué en el doctorado, aunque no lo crean. En las imágenes PET, que son cuatridimensionales, en la primera presentación que hice yo calculé los contornos de las regiones de los tejidos cerebrales utilizando morfología matemática y quedaron en Francia quedaron locos cuando vieron que el resultado lo pude sacar al tiro y les expliqué que había hecho un artículo y ahí, ya, listo. Tu tesis va a ser por este lado. Pero no me dediqué al área de morfología después, aunque siempre seguí con ella. La morfología yo la trabajé en el magíster. Bueno, así que ahí los dejo, pues chicos. Solamente quise aclarar porque vi que estaban ahí en una pequeña confusión. ¿Ya? Ya, Juan, no te interrumpo más, perdona. No, está bien, muchas gracias, profe. En verdad, El último criterio es el que más me da problema. Muchas gracias por la aclaración.
No, pues nada. La idea es que vean que los dos profes estamos participando de todas las actividades. ¿Alguna otra consulta? Lo que decía Felipe respecto al caso de donde se está en todo, si era dilatación o erosión, aquí este criterio era para mejorar cómo elegir el máximo mínimo respecto a la erosión y dilatación. Perdón, lo que decía así, Felipe Torres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? De la segmentación, ¿se entendió lo que hacía lo de los contornos activos? Que de alguna forma, este es un caso supervisado, eso sí, tanto en MATLAB como en Python, que se tomaba una región con Ray Poly, o en el caso de Python, con una región circular, o por así decirlo, un polígono, y a partir de ella obtener la región del contorno principal. Claro, en el caso que hemos visto en la clase, eran bastante, por así decirlo, a lo que uno quería, pero el polígono como tal se generaba parecido a lo que uno quería, que era, por ejemplo, el hueso de la rodilla en el caso MATLAB o la moneda en el caso Python. Yo tenía una pregunta ahí sobre, bueno, creo que es pequeña, pero es sobre la línea 5, 6, 7, dice más 1, 2, 3. Ahí tú definís 3 porque son solamente las 3 que necesitáis o No, son las porque 3 que generáis con los polígonos o es sí, otra cosa. son los tres que genero con los polígonos, porque Ya, ese Ray Poly lo que hace es, por así decirlo, de generar tú puedes generar un polígono con el mouse sobre la imagen en MATLAB, y con ese polígono, más ese polígono, más el otro polígono, genera una máscara en donde busca contornos activos. ya, pero ahí podríais generar otro polígono más, o sea, un más 4, ¿o no? Exacto. Ah, ya, vale. Normalmente uno pone una pequeña muestra en los contornos activos. Como es supervisado, uno toma una pequeña muestra de dentro de la región que uno quiere segmentar, que se supone que el especialista sabe lo que quiere segmentar. Ya, imaginemos que un médico está mirando un tumor, entonces no sabe dónde termina realmente cuál es la dimensión del tumor porque es tridimensional y no lo puede ver todo. Entonces él agarra en una imagen que él está mirando, aquí estoy adentro del tumor, y le deja esa zona. Entonces el contorno activo tiene que partir de una región definida, y ojalá lo más cercana al borde. Esa es la idea. Y así va a ser un proceso iterativo que va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que se encuentre con regiones donde existen cambios abruptos. O sea, donde el siguiente píxel con respecto al anterior se diferencia mucho. Entonces dice, llegué a una región de contorno. Entonces hasta aquí nomás voy a crecer. Y empieza a crecer en todas direcciones hasta que pille esas condiciones. Y todo lo que quede encerrado hasta que se pilló por todos lados con regiones donde habían grandes variaciones, esa es la segmentación. Entonces donde tú asignas dónde vas a segmentar, es donde el algoritmo va a ir trabajando, en todas direcciones. Entonces, si yo sé que hay 3 tumores, tendría que hacer 3 Roy Poly, en este caso. Y le pondría un pequeño polígono dentro de cada una de las regiones que quiero que segmente. Y así yo podría en la imagen determinar después adentro cuál es la cuantificación de los valores que hay dentro, cuán grande es la dimensión de este objeto, para después en una cirugía ir preparado voy a tener que sacar una masa más o menos de tal volumen. Por ejemplo, si estamos hablando del área médica. Por ejemplo, en el caso de la máscara, o una de las máscaras, aquí está el valor lógico. Como lo podemos ver, yo hice el delante, ese polígono amarillo, que es la región en donde se buscaba algo en particular. Y luego a partir de ese polígono,
lo que hacía el Active Counter, o en otras palabras, el modelo de contorno activo, era buscar contornos de variación o alta variación respecto a dentro de este polígono. Y es lo que hacía el profesor. Respecto al código que me estáis preguntando, Juan. Sí, entonces ya, tenemos, por ejemplo, ya tenía ese polígono y después vendría la parte donde lo que salía en el paper en inglés, ¿cierto? O nada que ver. Porque Bueno. ya tenía el polígono y después, ¿qué pasaría? ¿O lo hace solo el código? Lo que hace es, dentro del polígono, buscar la mayor variación dentro de la región. ¿Ya? ¿Ya? Y donde existe esta alta variación es porque supuestamente hay un contorno. Ya. Ah, ya. ¿Ya? Iba a mostrar el MATLAB. No sé por qué, pero a veces se me aparece en negro. Por eso te decía respecto a las máscaras. Por ejemplo, delante habíamos hecho 3 máscaras y queda eso Roy Poly como la imagen completa en píxeles, pero los valores internos son valores lógicos, o sea, 0 o 1. Y en otras palabras, deja todo lo que está dentro, o todo el polígono, lo deja en 1 y todo lo que está afuera en 0. Por eso si teníamos 4 máscaras, lo que hacía en otras palabras era tomar las 4 máscaras y juntarlas. O en otras palabras, los polígonos que quedaban en 1, los que generaban en una sola máscara, y a partir de ese gran polígono, donde se quería buscar, se buscan los contornos o las variaciones y se generan respecto a esa máscara y a la imagen original, y a partir de eso se generaban la segmentación. En clase, lo que vimos al principio de la clase, cuando se generan esas segmentaciones en medias, por así decirlo, malas para la vista respecto a los huesos que estábamos buscando o los contornos que queríamos encontrar, era porque no era exactamente lo que queríamos, exactamente el polígono. Si lo hubiéramos definido aún más, habríamos encontrado de mejor forma incluso el hueso de la rótula o el hueso que está por fuera de la rótula, y habría sido mucho mejor la segmentación. Aparte, si no mal recuerdo, esta función que está en MATLAB se le pueden agregar más formas de más valores, o sea, tiene más parámetros. El tiro les muestro la página. Ahora, la idea de esto que está haciendo el Juan, se lo pedí que le hiciera porque era para que ustedes vieran una aplicación, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en la mayoría de las imágenes, la nitidez no es tan buena como la que estamos viendo en estos casos. Siempre existen problemas, que son el ruido, que son el blurring, ¿ok? Son situaciones que pertenecen propiamente a los sistemas de adquisición. En el caso de una imagen, si yo tomase una imagen de ultrasonido, el ruido sería un ruido multiplicativo, por lo tanto tendría situación bastante compleja para poder hacer el snake. ¿Por qué? Porque encontraría muchas variaciones. Cuando empiece a buscar los contornos, encontraría demasiado contorno. Entonces, a partir de las operaciones morfológicas, yo podría crear filtros. Un filtro morfológico basado en aperturas y cierres, y hacer un promedio de ellos, y podría tener la imagen sin ruido. ¿Entienden? Que sería la dilatación de la erosión, la dilución de la dilatación, después un promedio de ellos, y podría obtener una imagen con mucho menos nivel de ruido, que sería, por así decirlo, cada una de las regiones homogéneas que harían con casi los mismos valores. Como el ¿Ya? caso del trabajo 1. Exacto. Donde hicieron en este caso los filtros basados en apertura y cierre. Y imagínate esto, ahora tengo una imagen tridimensional incolor. Ahora podríamos utilizar la morfología que tenemos para hacer los filtros. ¿Me entienden? Y podríamos ahora también, este proceso de segmentación, ayudar a que eso ocurra de mejor manera. Porque cuando hay mucho ruido, la segmentación va a quedar súper mal. No les va a sacar los huesos de la rodilla como salieron ahí.
Me ha salido un montón de cosas entre medio o sea, con un montón de huequitos, por así decirlo, de regiones que no pudieron ser segmentadas. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un problema, porque entonces no me está funcionando realmente lo que yo quiero, lo que yo quiero segmentar no lo va a segmentar de manera adecuada. Entonces nosotros podemos hacer un preprocesamiento, ¿ah? Que es un proceso de filtrado, que existe un montón de técnicas para filtrar, que eso lo veo en otro tipo de curso, ¿ah? Donde ahí podríamos ayudar a este proceso. ¿Mm? Y este proceso de segmentación es la base para poder determinar todo el resto de cosas. O sea, cuando ustedes van en un vehículo, lo importante es saber dónde está la carretera y que la carretera quede segmentada y que el vehículo no se salga de esa región. ¿Ok? Cuando va en un vehículo autónomo. Y eso lo va calculando con cálculo de objetos, o sea, vamos viendo dónde están los límites, dónde está el centro, si hay otro objeto que me estoy acercando, voy a frenar. ¿Por qué? Porque logro segmentar los distintos objetos y diferencio el objeto de lo que no me importa, que sería el entorno. ¿Ah? Y así se van tomando las decisiones computacionalmente. Entonces, esta es una etapa, lo que hicieron hoy día fue una muestra de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Si tú quieres calcular, por ejemplo, patrones en la cara, primero tienes que saber qué es la cara y qué es lo que no me importa del resto de la imagen. Entonces yo segmento primero la cara. Una vez que tengo segmentada la cara, puedo calcular todo lo que quiera dentro de eso que ya tengo segmentado. Y así calculo los patrones y puedo reconocer una persona de otra. Hay una tesis que estoy en este momento dirigiendo, que lo que vamos a hacer es lo que ya lo tenemos listo. Es ahora que vamos a implementarlo en los próximos días, vamos a instalar una máquina que va a permitir detectar si la persona tiene fiebre, primero, y segundo, si va o no con mascarilla puesta. Entonces hay un reconocimiento de la cara, de la cabeza en este caso, y evito todo el resto del cálculo. En la cabeza me concentro en una región para tomarle la temperatura con la lectura, en este caso, de la parte infrarroja de la imagen. Entonces hace un cálculo de la temperatura. Y segundo, si la boca aparece o está tapada con algún elemento, entonces yo podría determinar que en este caso la persona viene sin mascarilla. ¿Ya? Y bueno, ahí hay aplicaciones directas al momento de ahora, que son necesarias, porque en este momento estamos exponiendo a las personas que se acerquen con un termómetro y se va a acercar a menos de 1 metro a tomarle la temperatura, esa persona está sufriendo un riesgo de contaminarse debido a que la otra persona puede venir sin mascarilla. O viene con temperatura, y al acercarme ya estoy acercándome a sus partículas de respiración. Profe, entonces, cuando se aplican, saliendo un poquito del tema, cuando se aplican métodos para mejorar la imagen, quitando el ruido, y eso se le pasa, por ejemplo, a una red neuronal o algo que pueda distinguir aquello, ¿va a mejorar la precisión o la va a empeorar? Porque de alguna forma, cuando uno va sacando ruido, también saca parte de la imagen. Es que eso es lo importante del filtro que tú utilizas. Pues si el filtro te va a eliminar información relevante, no te sirve. Pero hay mucha información cuando tú entras en una red neuronal que no te sirve de nada. Sí. Entonces es mejor filtrarla. Normalmente cuando te hace un proceso de filtraje, ayudas a los procesos. Pero tienes que utilizar el filtro adecuado. Por ejemplo, un filtro con sharpening si necesitas las regiones de contorno, si no, no te sirve. Porque si no, estás eliminando las regiones de contorno. Pero si tienes características internas que son demasiado necesarias, como por ejemplo, qué sé yo, necesitas sacar las rugosidades de la superficie, no te conviene filtrarla porque las rugosidades podrían ser consideradas como ruido. Por lo tanto, ahí hay que tomar decisiones importantes de qué es lo que va a ver, qué es lo que caracteriza la que estás mirando. Ya. El Vale. problema es que las personas quieren entrenar una red neuronal a la mala siempre, entonces ahí están dando palos de el ciego al gato, entonces tratan de capturar con toda la información y eso puede ser un error bastante grande. Es importante, y lo cometen muchos autores porque no conocen de repente que existen métodos de mejorar la precisión antes de, y por eso se llama prefiltrado, Sí. un preprocesamiento. Sí, por eso le pregunté por el preprocesamiento, porque cuando se hace ese tipo de experimento,
por lo menos en el caso de datos y no imágenes, se hace un preprocesado para prepararlo para hacer la predicción. Por eso le preguntaba si es que los filtros como tal hacían aquello. Exacto. Ya, pero salimos del tema. Era parte Hay de... un gallito por ahí. ¿Ah? Sí, Hay un gallito cantando. sí. Acá en mi casa tengo un gallo, un solo gallo. No hay gallinas, pero el gallo actúa como parte del ecosistema que está en el patio, porque tengo demasiados gatos. Controla de alguna forma los gatos para que no matan las palomas o tórtolas que se están por ahí atrás. Porque con el tema de lo que pasó el año 2010 con el terremoto, se me cayó todo el cierre perimetral. Pero justamente estas son casas antiguas y todo lo que está por atrás, hay varios árboles que desde la fecha empezaron a formarse, sobre todo en los vecinos que están contiguos en la parte de atrás de mi casa. Y de ahí bajan zorzales, tórtolas, palomas, de todo. Y como mi patio es grande, como es casa antigua, bajan justamente al sector de la parte de más atrás de mi casa. Y él de alguna forma controla que los gatos no ataquen a las aves y viceversa, que las aves tampoco ataquen a los gatos, porque hay un par de, creo que es creo que es un gavilán, no sé cómo se llaman, pero es uno que puede llevarse hasta gallinas de gran envergadura, se me olvida el nombre. Pero la cosa es que hay una de rapaz, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, controla tanto los gatos como las aves que están arriba. Y por eso, de alguna forma, seguimos teniéndolo. Ya. Bueno, ya te dejo, Juan. Cuídense. Nos vemos, chicos. Cualquier duda me preguntan por el chat. El día miércoles, después de las 6 de la tarde, siempre estoy atendiendo a los estudiantes para las dudas. Y ustedes, no sé si saben el horario, pero bueno, cualquier duda, hoy es miércoles, Sí. pero hoy día me voy a juntar con los chicos de ética. Así que, pero igual tengo el chat abierto, así que cualquier duda me pueden preguntar. Me demoraré en contestar, sí, pero contesto. Vale. Si no hay otra pregunta, dejamos hasta acá la clase. Nos veríamos el próximo miércoles. Y si no, igual también saben, porque yo atiendo durante el día, de 9:30 hasta 6:30. Después de la tarde ya atiendo con un gran desfase entre mensaje y mensaje. Así que nada, cabros, que nos estamos viendo. Si es que no hay ninguna otra pregunta. Voy a terminar la grabación